tocó algo o tocó una clase, dio una clase de homilética, de cómo sacar sermones. Y yo hoy quiero dar como una complementación de ello y, y de pronto ir de manera práctica a buscar elaborar un sermón de cero. Usted no sabe cómo predicar, usted no sabe cómo iniciar. El propósito de esta clase es esto, ¿sí? Entonces va a haber muchas cosas que quizás vamos a tener como que lo que Pastor Ángel dijo ayer, como que lo voy a repetir, pero es porque vamos por una línea diferente para complementarnos. Y quisiéramos, hermanos, entonces hablar acerca de esto. Bueno, se oró para empezar la clase el pastor, ¿no? Pero no hemos orado para eso. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias. Vamos a colocarnos en pie entonces y podemos orar. Dios y Padre amado, gracias Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, de poder disfrutar de el aprendizaje, de los secretos del reino de los cielos, que han sido revelados, pero que en algún momento no lo hemos comprendido, no hemos sacado el tiempo. Pero Señor, gracias por la motivación, por la inspiración de volver a tu palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu siga llevándonos a buscar en tu presencia. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, cuando escucha uno personas que le ayudan a volver a encontrarle ese sabor a la Biblia, quiero pensar lo que sucedía en los tiempos de Elena de White, cuando ella se levantaba y por revelación del Señor tomaba, y por inspiración del Señor y por iluminación del Señor tomaba el texto bíblico y lo volvía. Y ese es el propósito, que la gente volviera ¿a dónde? A la palabra, a la Biblia. Y cuando queremos tener estas clases, es eso, como motivar e inspirar a volver a la Biblia con confianza. Ahora mi propósito entonces, mis hermanos, tiene que ver con mirar cómo tomar todo, o ahora usted es más fácil hacer un sermón o más inteligente. ¿Por qué? Porque ahora usted va a sacar un sermón, y va a sacar un sermón, como lo decía el pastor Ángel ayer, textual o temático o expositivo. Y usted ya sabe, por lo menos si va a las cartas paulinas, usted ya sabe qué pasó, que si lo va a tomar de Romanos, ¿qué es Romano? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo era la cultura? Ya sabe, ya usted no va a ir con, oye, ¿qué puedo decir? O va a decir cualquier cosa que diga, y entonces alguien que de repente ha estudiado va a decir, el hermanito no está diciendo lo que tiene en su corazón, pero no ha estudiado realmente. Ahora ustedes van a ser esos catalizadores. Ahora es un problema ir a predicar en sus iglesias, hermanas, porque vamos a tener que tener mucho cuidado en utilizar la aplicación, exponer el contexto, porque ustedes ya lo saben. Pero es precisamente eso lo que se quiere en la palabra del Señor. Yo creo que los bereanos tenían que ver con eso, con entender que el que estaba hablando la palabra sabía si la estaba diciendo dentro del contexto, lo gramatical, lo filosófico, lo teológico. Y eso es bonito. Bien, queremos, hermanos, hablar un poquito acerca de esto. Voy a ver cómo funciona esto. Hacia adelante, sí. El arte de preparar sermones. En algún momento quizás compartí esto, pero quiero avanzar un poquito acerca de esto. La homilética. ¿Qué es la homilética? Bueno, es la ciencia que se encarga de preparar sermones. Simplemente eso. Entonces alguien, oye, ese hombre es un gran predicador. Es un hombre que aprendió a ejercitar la homilética, una ciencia que se encarga de preparar sermones. Así que la predicación es la ciencia y arte que se ocupa de la preparación y exposición de mensajes sacados de la palabra del Señor. Esa es la predicación. Entonces todos los que predican, todos los que son llamados a predicar, deben de alguna manera entender esto.
Cuando usted aparezca, la próxima vez que usted aparezca, o quizás usted ya está en una lista de predicación en su iglesia, y usted dice, uy, me toca predicar el primer sábado 4 de marzo, tengo la predicación. ¿Y qué voy a predicar? Bueno, entienda que para llegar a eso usted tiene que haber ejercitado algo, ciencia y arte, o sea, conocimiento y destreza. Usted no puede pararse a predicar el próximo 4 de marzo sin haber ejercitado estos temas. O sea, dedicarle tiempo a buscar el conocimiento. Y ahora ya tiene una herramienta. Si es del Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, ya sabe, ya tiene una ciencia, un conocimiento. Vas a ir. Ahora yo voy a hablar un poquito del arte, de cómo hacer tomar ese conocimiento. El gran problema que enfrenta el púlpito no está en la preparación de sermones, sino en la preparación del predicador. Spurgeon dijo lo siguiente: no hay grandes predicadores, sino hombres de santidad. Y aquí comienza el problema, hermano. Esta mañana alguien me decía, pastor, ahora sí nos da miedo predicar, porque estamos conociendo cosas. Hermanos, pues cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que los grandes hombres que se levantaron a traer la palabra de Dios temblaban. Y yo les digo una cosa: el día que ustedes no tiemblen antes de pararse en el púlpito, no predique, porque entonces vamos a ir allá. El grande problema, yo cada vez que predico, aquí estoy y me están sudando las manos. Y cada vez que usted predica, usted debe temblar, yo me trasnocho. Ese día se me quita el sueño, me levanto más temprano porque ¿cómo le voy a hacer? Y ya vamos a mirar por todo lo que va a suceder, por todo lo que vamos a encontrar. Bueno, está aquí. No hay grandes predicadores, sino hombres de santidad. Y entonces quiero avanzar sobre esto. ¿Qué es la predicación? Entonces mire este pensamiento. Es un mandato divino. La predicación es un mandato divino, con un mensaje divino, con mensajeros y destinatarios escogidos por el divino. Sin la intervención divina no hay predicadores sino oradores religiosos. Entonces aquí viene algo. Usted está en la lista de predicación y usted dice, ¿por qué el pastor me puso a predicar? O alguien dice, bueno, yo estoy en la lista porque los ancianos se reunieron, entonces nos repartimos el mes o el trimestre para predicar a los ancianos. No fue el anciano, no fue el pastor, fue escogido ¿por quién? Porque la predicación es un mandato divino. Entonces cuando te pares ante el púlpito, ante la iglesia, tú no estás allí por el azar, estás allí porque estás cumpliendo una misión de parte de ¿quién? De Dios. Y si tienes de parte de Dios, no solamente estás allí por Dios, sino que tienes un contenido de Dios, un mensaje de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado, tienes que temblar. ¿Por qué? Primero, porque eres escogido por Dios, pero segundo, porque no vas a predicar lo que tú crees. El pastor Ángel le habló ayer que el método de hacer sermones más peligrosos, ¿cuál es? El temático. Y eso sucede cuando nos olvidamos de esto, que usted no trae un mensaje que surgió, que nació porque quiso decirle 4 verdades a la iglesia, sino un mensaje que nació de una conexión con Dios. Ahora, los mensajeros son escogidos por el divino, pero los destinatarios también. Entonces yo no solamente como predicador debo saber de que Dios me escogió, que traigo un mensaje divino, sino que los que me están escuchando no están ahí porque no tienen nada que hacer en la casa. Están ahí porque Dios los trajo para Él, a través suyo, darles el mensaje. Así que yo tengo una grande responsabilidad y eso me hace temblar. Tiemblo porque quiero transmitir el mensaje de Dios tal cual es, pero tiemblo porque delante de mí hay unos hombres, mujeres, niños que Dios trajo para recibir el mensaje que Él quiere que yo dé. Y si yo no lo doy, estoy fracasando. Y ese es el mayor fracaso de un predicador. Así que mis hermanos, mire lo que dice
San Juan 6:33. El Espíritu es el que da vida. En la carne para nada aprovecha. El grande predicador, no hay grandes predicadores, hay es hombres de santidad. O sea, hombres que a pesar de sus limitaciones, a pesar de sentirse que no tienen la ciencia o el arte, se agarran de Dios, dependen de Él y dejan que Dios actúe en Él. Y entonces, cuando hace eso, mis hermanos, el Espíritu es el que da vida. Usted puede tener una gramática verbal no tan fluida, pero Dios va a tomar esas palabras quizás cortas y le va a dar vida si te colocas en las manos del Señor. Pero puedes tener entonces, mis hermanos, talentos, capacidad humana de oratoria, recursos que utilice, pero si no estás en el espíritu de vida, entonces, como Pablo dice, es címbalo que retiñe nada más. Es por eso que a veces nuestras predicaciones no llegan y se quedan en el corazón de las personas, no transforman, porque vamos con lo que sentimos que sabemos. Y los que tenemos la responsabilidad de predicar seguidamente, tenemos la peligrosidad de caer en esa situación. El mayor desafío que yo he enfrentado en la administración es que al pararme al púlpito siga predicando ese mensaje que predicaba siendo pastor de iglesia, que corría, que venía, que visitaba, que oraba por los hermanos, con el mismo sentido. Porque a veces como administrador nos levantamos a predicar de lo que hace la iglesia, de las estadísticas de esto, y nos olvidamos de dejar fluir el mensaje que Dios tiene a aquellas personas que están necesitadas. Un día hablando con un compañero administrador en nuestros años, lo conocí, un predicador, nos gustaba como predicaba cuando era el pastor de la iglesia y lo tocaba. Y cuando era administrador ya hablaba de mucha estadística. Y yo le dije, oye, a mí me gusta como usted predica, pero vuelva como predicaba antes. Dice, pero es que hay que decirle a la iglesia lo que está haciendo. No hay necesidad de decir eso a la iglesia. Cuando se levante al púlpito, hermano, abra la Biblia y deje que Dios hable a través de la Biblia. Y eso es lo que trato de hacer. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos en Fusa y entonces los hermanos, pastor, ¿y cómo va la iglesia y esto? Hermanos, después en una reunión administrativa o a través de algún anuncio decimos cómo va la iglesia, pero ahorita vamos a abrir la palabra de Dios y abrimos Apocalipsis y hablamos sobre los eventos finales. Y cuando la gente salió diciendo, pastor, gracias por el mensaje. Es eso. Si nosotros no permitimos esto, hermanos, nuestros sermones van a quedar solamente en un discurso. Entonces ya no serán predicaciones sino oradores religiosos. Así que hay una comparación entre discurso y predicación. El discurso es una exposición de verdades, realidades, acontecimientos que ayudarán el conocimiento humano. ¿Sabe que a veces esto, mis hermanos, uno se compromete mucho en un discurso cuando hablamos de profecía, cuando hablamos del santuario? A veces hablamos la profecía, la marca, la bestia, el simbolismo, esto, lo otro. Hablamos del santuario, los detalles, y nos quedamos en el discurso de descripción de eso. Nos podemos quedar en el discurso de descripción de las 2300 tarde y mañana, pero tenemos que transformar esos eventos, esos datos en una predicación. Y la predicación debe persuadir al corazón después que haya compartido las verdades de Jesucristo. Entonces, no importa, predica doctrina, predica el estado de los muertos, predica el sábado, predica la ley dominical, predica la lluvia tardía, predica la marca, la bestia, predica todo eso, pero debe llevarlo a eso, a que se convierta en algo que el hombre necesita para entender a Dios, para aprender a depender de Él. Y si no, solamente se quedó en ser un gran maestro de escatología.
y no un predicador. Ahora, ¿dónde vamos? Bueno, vamos entonces, hermanos, a entrar en materia. Ese era como el panorama de todo. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo nacen los sermones? Y más que un libro teológico es cómo he podido hacer sermones. Y vamos a mirar cómo llegamos. Primero, hermanos, todo parte de una idea. Ahí comienza, ideas. Los sermones empiezan por ideas. Todas las realizaciones parten de una idea. Las ideas en los predicadores son las semillas que germinarán para la realización de los sermones. Las ideas pueden sufrir cambios hasta llegar a ser sermones por la meditación, oración y ayuda del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que hacen nuestros maestros de teología en la universidad con todos los que van a prepararse para ser pastores es hacernos tener una recopilación de semillas o de semilleros de sermones. ¿Y qué nos hace? Por lo menos a mí, el profesor de teología, desde el primer año me dijo: usted debe tener, mientras yo le dé, debe tener 300 tarjeticas con semillas de sermones. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, la primera fuente es, si vas todos los días a culto, debes ir con una tarjetita y anotar. Y entonces, hermanos, uno por rendir al maestro, pues uno no se perdía sermón y hacía la nota. Pero si yo me acuerdo un sermón de todo ese semillero, no me acuerdo que haya predicado uno de esas 300. Porque yo lo hacía por cumplir una tarea. Y cualquiera de los que están aquí, el pastor Ángel, el Sebastián, de pronto saben que el pastor John Freddy, el pastor Jesús, saben que eso nos correspondió hacer en la clase de homilética, tener un semillero. Entonces, una cajita con tarjeticas ahí. Bueno, a mí no me sirvió, pero sí es útil. Yo hoy hago semilleros. Entonces yo escucho un laico, escucho por ejemplo la clase del pastor y yo anoto. Ahora hago semilleros ya con sentido, pero en ese tiempo no le encontré el sentido, porque no había encontrado muchas cosas aquí. Pero son ideas. Ahora, ¿cómo van a salir las ideas? A través de sermones, a través de clases, a través de la lectura bíblica, y eso es lo que queremos decir. Hay solo dos fuentes de ideas. Primero, bíblicas. ¿De dónde, cómo se sacan ideas bíblicas? Bueno, son ideas que surgen cuando estás leyendo la Biblia. Y la otra fuente de ideas son las extrabíblicas. Surgen cuando ves un título en un cartel, un libro, o escuchas a alguien. Entonces, vas a tener que hacer un sermón. Todo van a hacer con una idea. ¿De dónde vas a sacar ideas? Entonces, voy a tener ideas. Quiero ideas bíblicas. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Vas a tener la Biblia. Pero no coja la Biblia solamente para buscar ideas, porque de pronto vas a tratar de buscar ideas que estén de acuerdo a sus propios preconceptos. Y ahí viene el sermón temático. Pero mis hermanos, en mi experiencia, ustedes saben que yo leo la Biblia todos los días, saco una reflexión todos los días del capítulo y doy una reflexión. La mayor fuente de mis sermones han salido de ideas del estudio de la Biblia. Entonces, por ejemplo, ayer yo hubiera podido predicar el sermón de Segunda de Crónicas capítulo 34, que tenía que ver con especialmente con Josías, cuando él dice sobre cuando él encontró la Biblia en el templo. Y yo tenía preparado el sermón, pero pues necesitaba dar otro énfasis en la iglesia que estábamos. Pero yo hoy pudiera predicar acerca del capítulo de hoy día. ¿Y qué me dio el capítulo de hoy día? Yo hoy pudiera predicar acerca de la cena del Señor, porque me llama la atención, porque de los tiempos de los jueces no se celebraba una Pascua como la de Josías. Y ya esa frase a mí me tocó,
desde los tiempos de los jueces no se celebraba tal Pascua como en los tiempos de Josías, como se celebró en los tiempos de Josías. Y que entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué especial tenía la Pascua de Josías, que desde los tiempos de los jueces no se celebraba una Pascua así? ¿Sabe cuántos años habían pasado desde los tiempos de jueces hasta Josías? Alrededor de 400 años. ¿Qué me quiere decir eso? Que hacía 400 años no se experimentaba una Pascua como la que estaba experimentando Josías en ese momento. Ahora, ¿se celebraba la Pascua durante otros tiempos? De esos 400, ¿durante ese tiempo se celebró la Pascua? Sí, pero no como lo experimentaron los jueces y lo experimentó Josías. Y entonces, ahí viene algo. Mi pregunta es, ¿cómo estoy celebrando la cena del Señor hoy día? Porque es la correlación, entonces puedo hacer el embarque, la conexión de la Pascua con la cena del Señor. ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que la cena del Señor fue especial para mí? Y resulta, mis hermanos, que en la maestría hicimos se le llama tesina, o sea, una tesis, no tesis grande, sino una tesina, es un proyecto de tesis sobre el significado de la cena del Señor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me llevó en esas 400 personas que investigamos que el 75% de los encuestados adventistas bautizados entre adultos mayores y niños no entendieron por qué toman la cena del Señor. ¿De dónde salió todo ese estudio? De estudiar la Biblia, un tema. Entonces ahí comienza una idea y comenzamos a desarrollar. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Bueno, entonces hay solamente dos fuentes. ¿Cómo funciona esto? Entonces, a esa idea, mis hermanos, a esa idea, búsquele un propósito a esa idea. Entonces, ustedes pueden ir pensando, bueno, una idea. Si usted leyó la Biblia esta mañana o un texto bíblico, ¿y qué idea le salió? Puede ser que usted tenga una idea de un sermón ya. Bueno, a esa idea búsquele un propósito. Entonces yo pudiera tomar el propósito de mismo hoy, Segunda de Crónicas capítulo 35, la cena del Señor. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de esa idea quizás es que yo quiera ir a la iglesia el día de la cena del Señor y decirle a la iglesia que podemos estar tomando la cena del Señor sin ningún sentido. Te le coloco un propósito: buscar que la iglesia entienda el verdadero sentido de la cena del Señor en nuestros tiempos. ¿Cómo fue significativo para Josías el día de los jueces? Ya tengo una idea con propósito. La idea solo sirve si tienen un propósito definido. Si la idea es débil, el sermón será débil. Si la idea es fuerte, el sermón será poderoso. Las ideas deben ser relevantes con respuestas para las necesidades de los oyentes. Ahora, esa idea de la cena del Señor, sí, tiene un propósito, pero ¿es relevante para la iglesia? ¿Logrará ser relevante esa idea para la iglesia? De hablarle del significado de la experiencia. Entonces, es una idea con propósito y que tiene la oportunidad o tiene respuestas relevantes para la iglesia. O sea, creo que esa idea, si la convierto en sermón, va a ser importante para suplir necesidades de comprensión de la cena del Señor. Entonces voy a seguir con el sermón. Entonces voy a seguir dando pasos. Y los pasos, mis hermanos, pues entonces es aplicar todo lo que nos han enseñado. Porque, ahora, si yo tengo la idea, tiene un propósito, pero yo no le encuentro una aplicación a la iglesia. Oye, si yo predico este sermón a la iglesia ¿va a ser beneficiada? Si sí, sigo con la idea y el sermón. Si siento que no, la dejo ahí. Y sigo estudiando, sigo buscando. Así que, mis hermanos, está esa situación ahí. Ahora, además de eso, entonces, primero la idea, segundo, búsquele el propósito de la idea. Tercero, búsquele un texto bíblico que apoye el propósito de su idea.
Si obtiene tu idea directamente de la Biblia y aplica esa verdad a la vida, entonces tienes un sermón bíblico. Si lees un título en un cartel que diga el alto costo de vivir barato, eso no se encuentra en la Biblia, pero es una buena idea. Usted puede comenzar a hacer un discurso que lo puede transformar en un sermón, pero debe saber conectar eso. Y el pastor Ángel habló acerca de ello ayer, ¿sí? Mas no puedes predicar un sermón bíblico de ese título. Tienes que transformarlo. Entonces a veces uno va por la calle, mira un título, escucha una noticia, prendió la televisión, escuchó las noticias y de pronto le surge una idea y dice, oye, esta idea es bueno para la vida. Bueno, tendrías que tomar esa idea, ir a la Biblia y comenzar a construir sobre esa idea. Pero entonces ese sermón no es bíblico. Usted tiene que transformar lo bíblico. Pero si la idea salió de la Biblia, ya es bíblico. Usted lo que tiene que es dejar que fluya todo lo que el Señor va a querer transformar en ese texto. Así de que ahí está. Entonces debe ir a la Biblia, encontrar una verdad bíblica que ilustre lo que quiere decir ese título, y solo ahí tendrá el valor bíblico. Así que, mis hermanos, aquí nosotros tenemos muchos problemas. Aquí, cuando nosotros la idea no sale la Biblia, entonces fácilmente podemos estar buscando sermones temáticos. Yo no estoy diciendo que los sermones temáticos, y el pastor también lo dijo, sean malos, no. Hay temas bíblicos, las doctrinas bíblicas son temáticas, pero entonces se van ¿a dónde? A la Biblia, a la Biblia. Y nosotros estamos ahí para eso. ¿Qué más? Ahora, además de tener un texto bíblico, determine un título para su sermón. Arregle todo el material recogido de acuerdo con el propósito, recorte, cita, frase. Entonces ya tienes eso. Comienza a investigar, a leer, va al Espíritu Profecía, va a la Biblia, va a comentarios, va a una frase que encontró y comience a armar todo ello. Ahora, yo les hago una pregunta. Si usted está leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿qué le narra el libro Palabras de Vida del Gran Maestro? ¿Qué narraciones hay? Parábolas. Y usted está leyendo en Palabras de Vida del Gran Maestro, por ejemplo, la parábola del sembrador. Y leyendo el Espíritu Profecía salió una idea. ¿Esa idea qué es? ¿Bíblica o extrabíblica? Es bíblica, porque el NFI está directamente conectada con el texto bíblico, ¿sí? Pero hay comentarios o hay escritos del NFI que ella está dando su propia opinión personal. Y entonces usted de repente ahí está hablando del vestido largo, del vestido corto, y ella dice que las damas deberían tener vestido largo, pueden utilizar pantalones largos, y usted dice, no, yo creo que voy aquí a hacer un sermón sobre cómo vestir en la iglesia. Ese sermón ¿es bíblico? No es bíblico. Usted tiene que transformarlo. Y ya el pastor dijo que tienes que buscar todos los textos que hablen sobre la vestimenta y comenzar a darle el sentido. Si no lo haces, vas a presentar un mensaje que no va a edificar a la iglesia. Te va a edificar a ti y vas a regañar a algunos y vas a poner una posición teológica, pero no vas a edificar a la iglesia. Entonces, eso es lo que se tiene que presentar aquí. Así que eso es, arregle todo el material. Segundo, quinto, sexto, escriba lo que piensa decir palabra por palabra. Esto es bonito, mis hermanos. El pastor Eduardo Zurita ya murió, pero fue uno de los... Él no me dio homilética, pero yo me le entraba la clase de él. Para escuchar los seminarios. Y eso era una de las cosas que él hacía. Dice que los especialistas en preparar sermones concuerdan que la forma ideal de presentar un buen sermón es escribir palabra por palabra para luego convertirlo en un bosquejo. Así se obliga al predicador a prepararse más completamente y más preciso.
Los que escriben íntegramente sus sermones pueden analizarlo con más exactitud antes de presentarlo. Entonces, yo me acuerdo mi primer sermón que me dieron una oportunidad, estaba estudiando teología, estaba como en primero de teología. Yo, aunque nací en hogar adventista, pero no me subí a la plataforma, porque la primera vez que me subí a la plataforma hice un desastre y me echaron de la plataforma por muchos años. Así de que solamente hasta cuando volví a teología fue que me dieron la oportunidad de predicar en un sermón, y prediqué el sacrificio de Isaac, el sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac. Y hermano, eso me fueron como 11 hojas escribiendo ahí, palabra por palabra. Y ahí escribía dónde debía reírme, dónde debía llorar, dónde debía... Todo eso lo había escrito. En mi experiencia yo no sabía eso, pero eso fue lo que hice. Y yo lo leía y lo leía y lo leía, a tal punto que ese día cuando salí a predicar, yo salí libre. Ya yo me sabía todo eso, pero ya yo me lo sabía mecanizado. O sea, entonces yo parecía una computadora, ¿no? Repitiendo y apenas, y me miraba así a ver si no estoy bien, y seguía, y donde debía parar paraba, y donde debía reírme reía, y yo tenía todo escrito. Bueno, ese no es el propósito realmente de escribir. Los predicadores hablan es que usted escriba todo, repáselo, estúdielo de tal manera que cuando te vayas a levantar a predicar no estés amarrado a los papeles. Entonces usted puede traducir ahora eso en bosquejo. Ahorita le voy a presentar el bosquejo completo. Ahora, escoja las ilustraciones. Las ilustraciones son para demostrar que la teoría funciona, dice el pastor Alejandro Bullón. Para ello deben ser de la vida real. No son chistes, ni fábulas o cuentos. Ahora, usted puede utilizar una fábula para ilustrar algo que tenga sentido. El Señor Jesucristo utilizó fábulas, ¿sí? Rico y Lázaro, eso no era una verdad, ¿no? Pero era una fábula, una creencia, una teoría que buscaban allí. Cuando en el paralítico de Betesda, en el estanque Betesda, está ahí, dice que cada año venía un ángel a mover las aguas, y el primero, eso era una fábula, eso era una tradición, nunca realmente hubo un registro bíblico, histórico, arqueológico de que eso sucediera. Tenían la creencia, tenían la historia. Entonces usted puede usar cosas que de repente están haciendo, pero no como una base para que, ¿sí? Para sustentar de pronto una creencia o una doctrina o una norma o un principio bíblico, simplemente para comparar algo ahí. Lo que el pastor Elmer decía de Pablo. Pablo iba, hermanos, y comenzaba a sacar cosas de tradiciones, no para apuntar sus textos, sino para abrir la mente a esas personas y llevarlos a la realidad. Pero también el problema de esto es que a veces he escuchado personas colocando fábulas como algo que nosotros debemos seguir. No, debes tener cuidado con eso. No son chistes, hermanos, y cuando estamos hablando de chistes, no son chistes que denigren la integridad del ser humano ni de Dios. Entonces hay gente que comienza a hablar de la suegra en el momento del sermón, y que mi suegra, y comienzan a denigrar. Ahora, no quiere decir que usted diga, a ver, no, es que la palabra chiste, si hay otra palabra, ¿cómo? ¿Mofa? No, pero a ver, lo que quiero mostrar es que Jesús decía chistes. En la cultura de Jesús, ay hermanos, cuando Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico al rey. Hermanos, ese era un chiste que todo el mundo se rió. ¿Sabe por qué era un chiste? Porque para ellos era una locura. Ellos entendían eso. La gente se rió. Y Jesús lo dijo de manera intencional. Era un chiste cultural en ese momento. Ahora, el problema, nosotros podemos decir algo jocoso, ¿no? Pero no que lleve ni a distraer ni a apartar el sentido de lo que estamos haciendo, ni a denigrar algo que no sea realmente, que no se pueda cubrir espiritualmente, ¿no?
Entonces, yo he escuchado en el púlpito chistes que no tienen ninguna cosa. Y dice, ¿y usted por qué contó eso ahí? Así. Y hemos pasado a veces vergüenza en la misma universidad. Así. Y uno le da vergüenza ajena porque no tenía que decir esas cosas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, yo estuve por ejemplo, yo a veces hago reír en los sermones con mi propia experiencia. Y entonces estuve en un sermón, en una iglesia, donde conté una experiencia personal, por ejemplo, de cuando prediqué y subí al joven rico al árbol de Lázaro, de Zaqueo. Pues hermano, todo el mundo se rió y todo el mundo se rió en el púlpito, y a la salida un hermano me dijo, pastor, el N. White dice que no debemos contar chistes porque dice trae. Y yo le dije, hermano, está bien, gracias, discúlpeme. Y ya, no tuve problema con eso. Pero yo sé que no era pecado haber llegado porque estaba ilustrando algo, y especialmente era en un contexto juvenil de a veces tener que levantarnos contra las críticas que son los fracasos que tenemos. Entonces, no es que no podamos en algún momento llevar al público a distensionarse a través de una ilustración que puede causar risa, pero no un chiste que denigre de esta situación, o cuentos o fábulas. Ahora, a esto, hermanos, haga el bosquejo, que consta de 3 partes. Todo predicador ya sabe cómo se hace. Encabezamiento, introducción, cuerpo y sermón. En eso consta un sermón. Entonces, todo el estudio, todo lo que usted investigó, todo lo que escribió, usted lo va a colocar en 3 partes. Un cuerpo, un encabezamiento, un cuerpo y una conclusión. Cuando tenga eso escrito palabra por palabra, entonces, hermano, estúdielo y estúdielo mucho, mucho y muchísimo. El objetivo es que te liberes de las notas, hojas, las manos, los ojos y la voz son poderosos instrumentos de comunicación. Entonces, cuando tú miras a un predicador que vaya y se para en el púlpito y se agarra de ahí, él tiene miedo. Además de que su naturaleza no sea una persona que lo haga ser suelto, además de esa crisis, de repente él no pudo estudiar bien, no tiene un bosquejo completo, no tuvo la oportunidad de analizar y colocarlo parte por parte como lo vamos a presentar, como para, si por lo menos usted no soltarse el púlpito, usted estar viendo a la gente. Pero si usted logra soltarse el púlpito, hermanos, usted tiene los miembros, sus manos, sus ojos. Quizás el pastor Ángel le habló acerca de esto, pero los sentidos, mis hermanos, es importante para nosotros estar en el púlpito. Si usted mira en la Biblia, cuando Jesús caminaba, andaba, predicaba, dice, y Jesús le vio y Jesús le miró. La mirada en la predicación es muy poderosa. Y entonces, por eso es bueno tener un bosquejo, que usted pueda sentirse libre. Hay personas que dicen, yo no tengo problema con el bosquejo porque yo me paro allá y dejo que el Espíritu Santo me hable. No, eso ya es otra cosa, hermanos. Porque así como hay gente que no busca ideas bíblicas, sermones bíblicos, sino que dicen, bueno, no, lo que Dios me dio, entonces utilizan la dedomancia, ¿no? La dedomancia es que donde caiga mi dedo, hay. Y eso lleva dificultades a la situación. No, un bosquejo es símbolo, es señal de que usted preparó un sermón. Le aplicó todo lo que el profesor Elmer nos dijo, más su aplicación directa con Dios, con el Espíritu. Y lo organiza. ¿Y cómo lo va a organizar? De la siguiente manera. Entonces ya estúdielo. Hermanos, miren, usted al tomar el bosquejo, todo eso, usted tiene que predicarlo en su cama primeramente. Usted tiene que predicarlo en el baño, donde quiera. Pero mi costumbre es que a veces bueno, hay sermones, hay presentaciones más fáciles que otras, de repente, algunas manejo otras, pero especialmente cuando voy a predicar los sábados, trato de presentar un tema de pronto, y si es la primera vez que lo predico, hermanos, me trasnocho.
Y ahí está el bosquejo y yo me acuesto y comienzo. Le digo a mi esposa, déjeme dormir, pero no, yo no voy a dormir, yo comienzo a repasar mi sermón. Y comienzo ahí. Y yo veo al público, como ya sé que voy a predicar al Paraíso, voy a predicar a la Central, y yo ya he ido allá, entonces ya conozco el escenario. Y comienzo, y ahí en los sueños me paro en el púlpito y comienzo a ver que el hermano Alfonso se sienta siempre por este lado, que la hermana Leonela se sienta pues siempre en la parte de adelante, que tal persona, entonces ya yo tengo el panorama y yo sé a quién le estoy predicando y comienzo a predicar y ya no estoy utilizando el bosquejo, lo estoy utilizando en la mente y le digo, Señor, ayúdame, y comienzo a hablar con él, a pedirle, y me quedo dormido de esa manera que al otro día, hermanos, parece que el sermón entró así por ósmosis. Y repaso, ya va, hermano, y repaso, cuando voy allá al punto, antes repaso, a veces cojo el sermón y lo coloco en esas hojitas que se pegan aquí, lo coloco ahí el bosquejito y salgo con la Biblia solamente ahí. Nadie lo mira y todo el mundo dice, uy, tremendo pastor que predicar. No, a mí me costó trasnocho, hermanos. Yo me trasnoché por eso. Porque tengo el sentido que fui escogido por el divino, con un mensaje divino, como mensajero divino para un público escogido por el divino. Responsabilidad en la palabra. Hermano. Sí, al final, hermanos, al final vamos a hablar un poquito de técnicas de hablar en público de pronto, y si no lo hago yo, va a venir otro pastor en otra clase donde va a hablar de todas esas cosas, ¿no? De la presentación del público, manera de vestir, pero si podemos abarcar ahorita lo vamos a hacer. Así que mis hermanos, está en eso. Así que cuando te levantas en la mañana vas con una seguridad y estás relajado. Estás relajado. Hay personas como el pastor Bullón, hermanos, el pastor Bullón, yo me llevé un chasco con el pastor Bullón muy terrible. Estaba en una campaña evangelística cuando por primera vez vino a Colombia a predicar, yo estaba en Leticia, Amazonas, y yo me traje una comisión de 12, o traje 12 jóvenes de Leticia, Amazonas, hicimos porque habíamos escuchado al pastor y los traje para que vinieran y o tomarnos la foto con el pastor Bullón. Y me lleva una decepción tan terrible, hermanos, porque el hombre llegó allí y de repente yo estaba buscando, y como era pastor, pues podía entrar, podía salir, acercarme. Así de que yo traía unas cartas de Leticia, Amazonas, y de muchos peruanos que lo conocían a él, y traía cartas para entregárselas a él. Y el pastor estaba quizás a unos 10, 15 minutos de salir a plataforma y estaba solo. Y yo dije, esta es la oportunidad de ir. Y cuando voy lo saludo y le digo, pastor, mire, estoy en Leticia, Amazonas, en la frontera con el Perú, y hay gente que me le quiere enviar un saludo. Y entonces me dice, hijo, por favor, déjame ahorita quieto, no puedo hablar en este momento. Y yo quedé frío, hermano. Después el pastor, esa misma semana él nos dio seminario y nos habló acerca de por qué él no habla con alguien antes de la predicación. Dice, porque no quiero distraerme, yo tengo un mensaje que es una lucha espiritual. Y bueno, yo respeto eso, yo lo respeto, pero a veces le encuentro sentido que a veces, hermano, hasta última hora estamos, antes de salir a plataforma, estamos echando chistes con el compañero, con allá, y estamos hablando, estamos relajados, y salgo a plataforma, y como que eso es como que es un clip, ¿no? Entonces paso de modo relajado a modo predicador. Yo siento que debe haber un poquito de reverencia por eso. Puede ser que el pastor Alejandro sea demasiado drástico, pero yo creo que uno debe prepararse para pararse ante el público. Así era el sacerdocio, los sacerdotes, hermanos, antes de pararse, eso se preparaban con antelación, con semanas, con días, y se preparaban, oraban la última noche, no tenían sexo, comían liviano, se preparaban el vestido, todo eso. Por favor, no vaya a colocar una situación teológica que no vaya de que el pastor Willard dijo que no se puede tener sexo antes de predicar. No estoy hablando de esas cosas aquí. Estoy viendo que en el sacerdocio, porque eran ceremonias muy largas, no olviden eso que les dije. Pero lo que no quiero es que entren en posiciones, en temáticas que no tienen que ver con esto, sino que lo que es que debemos prepararnos, debemos dedicarnos esa noche, hermanos,
Si usted está enseñado el sábado a comer bastante tamal con chocolate, esa noche, ese día, coma un poquito más liviano. No es que tampoco vaya a ayunar, porque si no estás enseñado a ayunar y ayunas a la fuerza y te desmayas ya predicando con el miedo que te va a dar, peor. Pero que usted se sienta bien como predicador, suelto, libre en el Señor. Y eso lo va a ver la gente. La gente va a notar todo eso. Por eso las manos, los ojos, la voz son poderosos instrumentos de la predicación. Mire a la gente. Entonces aquí viene algo que nosotros debemos tener. Bueno, quizás más adelante vamos a mirar si llegamos allá. Organización del sermón. Entonces, mire lo que es. Todas estas cosas, usted ya tiene el sermón todo escrito. Pero usted, ¿cómo lo va a hacer? De esta manera, vamos a ir rápido aquí. Debe haber un título, el encabezamiento del sermón, el cuerpo del sermón y la conclusión del sermón está repartido así. Un título, ¿cuál es el título de su sermón? Un texto, un propósito, una introducción. El cuerpo está dividido por divisiones. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Las divisiones, un sermón bien de 30, 40 minutos, usted lo puede dividir, o usted puede dividir un sermón en 3 partes o 2 partes. Es bueno a veces las 3 partes. Me gusta trabajar con sermones de 3 partes. Primera división, y las divisiones traen subdivisiones. Ya lo vamos a ver, ya ahorita vamos a ver uno rellenado ahí con un ejemplo que tengo ahí. Segunda división, tercera división, rellenado. La conclusión, la recapitulación, la aplicación y el llamado. Entonces vamos a ir un poquito a mirar esto. Es lo mismo, pero entonces ya rellenado. A ver, cogí como ejemplo Génesis capítulo 1. Es el primer libro o es el primer sermón que tengo para publicar en el libro que vamos a publicar con todos los libros de la Biblia. Entonces, porque de cada capítulo, mi propósito es de cada libro de la Biblia sacar un sermón con el libro de Génesis, un sermón de cada capítulo. Tengo 66 libros para publicar. Yo creo que no voy a alcanzar en la vida. Esos son 1188 sermones, capítulo por capítulo de cada libro. Y entonces el primer libro, el primer capítulo, aquí está el bosquejo ya. En el libro está todo lo escrito, aquí está solamente el bosquejo. El encabezamiento, el encabezamiento comienza con el título, y el título: Dios es mi principio y mi final. Entonces aquí está mi bosquejo. El texto bíblico, ahí está, Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos, la tierra, la fuente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba ahí. El propósito: entender que Dios es el creador y sustentador de mi vida. Entonces, cuando yo voy a predicar, ya yo sé cuál es el propósito. Voy a presentarle a la iglesia, y este es un sermón que usted puede predicar. Básicamente yo quiero que los sermones que salgan ahí sean para predicar en sábado, a un público donde hayan hermanos, pero también hayan amigos, visitas. O sea, es un sermón para al final hacer un llamado de conversión y todo eso. Entender que Dios es el creador y sustentador de mi vida. La introducción, ¿qué coloco en introducción? Entonces la introducción es, ya vamos a mirar, es como para abrir el panorama. Y entonces aquí coloqué el resumen. El primer libro de la Biblia, cuyo nombre es Génesis, que significa comienzo, representa el 6.85 del Antiguo Testamento, siendo el segundo mayor libro de la Biblia. La introducción es como para abrir el panorama. Cuando usted dice esto, hermanos, mi sermón hoy día, o mi tema en este día, está basado en el primer capítulo de la Biblia, del libro de la Biblia también, que es Génesis. ¿Saben que Génesis ocupa el 6.8% de todo el Antiguo Testamento? Es el segundo libro más grande del Antiguo Testamento. Usted ya abrió un panorama, usted introdujo, usted abrió el canal para comenzar a meterse en el corazón de la gente. Le va a meter en la mente y después se le va a meter en el corazón. Estoy resumiendo la introducción, estoy colocando solamente ahí mi bosquejo, ¿no? Después viene el cuerpo, esa es la parte del encabezamiento. Viene el cuerpo, y el cuerpo, mis hermanos, entonces yo voy a tocar tres cosas. Sucede que cuando usted va a estudiar y estudia un poquito acerca de la semana de la creación, va a encontrar que los primeros 3 días habla de los milagros de formación. O sea, Dios forma, le da forma a la tierra, le da luz,
coloca agua, coloca allí producción, las hierbas, formó. Esa es primero, cuando Dios forma. Lo segundo, cuando Dios me llena. Del cuarto al sexto día, lo que Dios hace es llenar lo que formó. Lo que hizo en el primer día, entonces lo llenó en los cielos y la tierra, los llenó con las estrellas, la luna, los llenó de luz que estarían permeados ahí. Los llenó el quinto día, los peces y los mares, los peces y las aves. La tierra fue llena de peces y mares. Y el sexto día lo llenó con la creación de los cuadrúpedos y de la tierra. Los primeros 3 días es de formación. Los otros 3 días es de llenar. El séptimo día es de celebración. Ahora, como yo voy a predicar solamente el capítulo 1, entonces no me voy a meter al capítulo 2 que habla todo lo que va a suceder el séptimo día. Ahora, ya tengo las 3 columnas. Ahora voy a meter dentro, lo voy a dividir en 3. Siempre día 3. ¿Qué va a leer cuando Dios forma? Entonces voy a hablar del primer día. Tengo 3 días, pues entonces ahí están mis 3 subdivisiones. Primer día, segundo día. ¿Qué hizo el primer día? Día de la luz. El segundo día, día de la separación. ¿Separó las aguas? Las aguas. Día de la productividad. Entonces Dios hizo que surgiera tierra entre las aguas y salió de ella fruto, hierba, árboles y dio fruto, día de la productividad. Y ahí, ahora, yo a cada uno de esos hay dos maneras, porque vamos a mirar aquí lo último. Lo último, la conclusión es la recapitulación. Hay 2 maneras de hacer recapitulaciones. Usted puede hacer recapitulación después de cada división. Entonces, cuando Dios formó, entonces cuando usted termina el tercer día, entonces hermanos, recuerden, repasemos. Primer día, que Dios dio luz. Segundo día de la separación. Tercer día de la productividad. Pero ahora vienen los otros 3 días que tienen que ver con la plenitud, la llenar. Dios comenzó a llenar y presenta, entonces estoy recapitulando. Pero yo también puedo hacer la aplicación ahí mismo. Después de cada frase, de cada sermón, yo puedo ir recapitulando y puedo ir haciendo aplicación práctica. Hermano, el día de la luz, Dios desde el primer día, cuando estaba en medio del desorden, las tinieblas, Dios a través del Espíritu Santo se movía allí y Dios trajo luz. Tu vida puede estar desordenada, tu vida puede estar en un caos, pero Dios está allí para darte luz el primer día. El segundo día, Dios está allí para separar cuando todo es agua, todo, porque no había, eran solamente igual, separó las aguas de las de arriba en el cielo y abajo en la tierra y separó las aguas. Dios quiere separar aquello que te inunda y comienzo a hacer una aplicación. Después que voy dándole, lo puedo ir haciendo después de presentar cada cosa o puedo esperar hasta el final. El pastor Bullón aconseja que después de cada división hagamos aplicación para mantener a la gente conectada, la mente con el corazón de una vez, en cada situación, ¿sí? Pero hay otros que presentan todo el panorama y al final hacen la recapitulación y comienzan a hacer la aplicación. De igual manera viene el segundo y entonces usted puede recapitular día de la crecer en dirección. El cuarto día Dios coloca el sol, la luna, ¿para qué? Dice que para señorear los cielos, la luna, la tierra, el sol, la luna de noche, y todo tiene un significado. Dios como el sol de justicia, la luna como la dirección en medio de la noche, la palabra de Dios, una luz en medio de la oscuridad. Las estrellas representan el liderazgo de la iglesia, dice Elena de White. O sea, todo eso ya está sostenido ahí con textos bíblicos, con pensamientos teológicos, pensamientos de Elena de White. Usted puede tener una frase, un pensamiento de Elena de White que puede apoyar cada una de esas. Pero si usted recoge mucho material, usted tiene que medir porque el tiempo se le puede pasar mucho. Y un sermón no puede pasar de 40 minutos. Porque, hermano, después de media hora, ya el sermón realmente no es sermón. Ya es una tortura para mucha gente. Entonces usted tiene que
darle clave a eso. Cuando Dios celebra conmigo, entonces el día viernes el Señor me hizo a su imagen, me concedió autoridad y se gozó en mi terminación porque dijo y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Él se gozó con su terminación. Entonces yo tengo aquí una historia, Dios es el comienzo de mi vida, pero también es mi final. Dios es el que comienza algo en tu vida y lo termina hasta que queda bien. Dios un día te trae a este mundo y puedes estar en el desorden, en el vacío. Un día te encuentra en medio de las tinieblas, pero Dios va a trabajar en ti, te va a dar luz, te va a separar, te va a dar productividad, te va a proyectar, te va a dar proyección, te va a dar dependencia y tú vas a terminar algo bien hecho en las manos del Señor. Estoy presentando la historia de mi vida, ¿sí? Y a cada uno le puedo hacer eso o finalmente la conclusión. Entonces, hermanos, al final yo puedo decir, hermanos, entonces durante la semana de la creación de los 7 días, el Señor hizo esto y esto. Estoy recapitulando otra vez todo el sermón. Y puedo finalmente decir, entonces, Dios quiere crear la semana de milagros en mi vida. Así como Dios hizo milagros el primer día, el segundo día, Dios quiere hacer milagros en tu vida. Y entonces tengo el panorama. Ahora usted entiende el capítulo 1. El capítulo 1 no es solamente una historia de la creación del pasado. El capítulo 1, además de ser el relato de la intervención de Dios en este mundo, es el relato que Dios quiere intervenir en tu vida, en tu familia, por la obra del Espíritu Santo, por la obra de su poder, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Hoy por la palabra de Dios puede hacer en tu vida si tú le aceptas. Y comienzo a hacer un llamado. Hermanos, mira, ahí está un sermón. ¿Usted quiere leer palabra por palabra todo eso? Tiene que comprar mi libro. Pero ahí está el bosquejo. Ahí está el bosquejo acerca de ello. Eso es un sermón. ¿Cómo comenzó? Eso comenzó con una idea. A esa idea, hermano, yo le busqué un texto bíblico. Le busqué un propósito. Le busqué, lo dividí. Busqué material, investigué, miré textos bíblicos. Entonces ahí yo pude hablar un poquito en el principio, Elohim, Bará. En el principio creó Dios, un crear de la nada. Esas son cosas extras que van entrando ahí. Es un ejemplo, hermano, para cualquier clase de sermón. Puede ser para un sermón temático o un sermón textual o un sermón expositivo. Eso es la aplicación. Todo tiene que empezar con una idea, pero transforme esa idea en esto, en este sermón. ¿Y usted qué puede hacer? Mire, ahí lo tengo, pero yo puedo colocar simplemente, le tomo una pantalla en mi celular y coloco el celular aquí abierto ahí. Y ya, yo voy parte por parte. Yo voy tocando punto por punto, primero, segundo, tercero, y voy andando. Y le estoy dando dinámica al texto. Entonces, bueno, ahí está. El título es el nombre del sermón, punto por punto. El texto es el apoyo básico del sermón. Es lo que usted quiere lograr, el propósito con el sermón, a donde quiere llegar, a donde quiere llevar sus oyentes. Todo esto va a estar en el material que ustedes van a recibir, así que yo se los pasaré ahí. Introducción es la parte que prepara el auditorio para escuchar el sermón. Tiene como propósito captar la atención y preparar al oyente. Sugerencias: debe ser breve, la introducción debe ser breve, conducir directamente al sermón, sencilla, variada, no debe prometer más de lo que puede dar. Hermano, a veces he estado y de repente me puede haber pasado a mí que hicimos una introducción, una abertura extraordinaria con fuerza y de repente nos fuimos cayendo. Y lo único que acuerda el público es la introducción. ¿Así? Entonces su introducción no debe ser más fuerte que el mismo sermón. ¿De dónde hacer la introducción? Del contexto o del mismo texto. Entonces en Génesis 1 yo lo hice del mismo texto, pero usted lo puede hacer del contexto, ¿no? Como decía el pastor Elme. Entonces el apóstol Pablo vivió en tal fecha, o esta carta fue escrita de tal fecha y especialmente hablada a tal cultura, como lo explicó. Y entonces de ahí comienza a hacer la introducción para entrar a ese pasaje.
del libro que se encuentra del texto. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de este capítulo, está en el libro de Génesis, y Génesis contiene 50 capítulos y cuenta la historia desde la creación hasta el momento en que Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto. Entonces coloca una introducción, pero vuelve otra vez al mismo punto. Modales de costumbres de la época o eventos de la actualidad, lo que decía, enunciación o propósito del tema, una anécdota, todo eso puede hacer para lo que tiene que ver con la introducción. El cuerpo es el desarrollo del sermón, se compone de ediciones que derivan directamente del texto, estudiar el tema o de tratar el tema. Las divisiones, el propósito es darle orden, porque algunos hermanos entonces comienzan a predicar sin un bosquejo, y entonces lo que iban a decir de primero lo dijeron de último, lo que iban a decir de último lo dicen de primero, y se le vuelve un sermón y usted dice, ¿para dónde? Yo conozco sermones, hermanos, pastores mismos que predican y comenzó por aquí y usted como que iba bien y de pronto ¡pum! Se volvió y usted, quedé perdido. Y habló de tantas cosas que no habló nada. Esto se aplica también a la lección de la escuela sabática, ¿sí? Y entonces, reglas para hacer las divisiones. Bueno, cada división debe ser diferente. Las otras deben ser ordenadas con un movimiento progresivo, deben ser acumulativas y aumentando su fuerza, deben exponer totalmente el texto del tema. Y entonces quiero presentarles un ejemplo acá. Un sábado en la mañana, un predicador comenzó su sermón. Habló en primer lugar del lugar que vivimos, en un mundo sin amor, y esto es cierto. El auditorio inmediatamente se identificó con lo que decía el predicador. Oye, ¿verdad? Estamos en medio de un mundo desordenado, triste. En segundo lugar, él fundamentó la realidad de que todas las personas necesitamos sentir amor. Eso también es cierto, todos necesitamos sentir amor. En un mundo de desamor necesitamos sentir amor. Y los oyentes decían, yo necesito sentir amor. El pensamiento era progresivo. Y entonces sucedió algo. Mas el predicador terminó haciendo un llamado a que como cristianos somos los indicados a dar ese amor en el mundo que el mundo necesita. Lamentablemente la idea final no guardó relación con la estructura del pensamiento elaborado, porque si vivimos en un mundo sin amor y yo estoy necesitando de amor, ¿cómo puedo darle amor a las personas? Entonces, le faltó algo. ¿Qué le faltó? ¿Presentar a quién? Presentar a Cristo como el dador del amor. Entonces es precisamente eso. Bosquejemos lo que el predicador hizo. Un mundo sin amor, necesitado de amor. Conclusión, yo debo dar amor. Observe que no hay relación entre la conclusión y los otros puntos anteriores. Entonces, ¿cómo debería ser? Un mundo sin amor, necesitamos amor. Primera conclusión, el mundo no te da amor, pero Jesucristo llena esa necesidad, ¿sí? Segunda conclusión, todos necesitamos ser amados y Jesús puede llenar esa necesidad. Es eso. Y todos los sermones tienen que llegar a esa situación, hermano, a que Jesús finalmente trae la solución a nuestra vida ante cualquier temática, ante la muerte, ante la duda, ante las crisis económicas, ante la enfermedad. Ese es la misma temática. Conclusión, es el ataque final a la fortaleza de los oyentes. Allí puede fijar definitivamente en la mente y el corazón de los oyentes las verdades del sermón. Si habló de la terrible naturaleza del pecado, termine mostrando la esperanza para el pecador a través de Jesucristo. La recapitulación es repetir las partes del sermón sin comentar. Aplicación, mostrar la relación que tiene esa verdad con la vida de los oyentes y cómo nos puede afectar esa verdad. Hable al auditorio uno por uno o en grupo. Entonces aquí viene algo, ya una técnica. Yo tengo el auditorio aquí y yo aquí lo primero que veo son tres grupos. Así que mis hermanos, yo como predicador debo fijarme de eso. Si mi iglesia está así, yo divido este grupo. Entonces yo hablo a este grupo. En algún momento los miro a ustedes. Pero en algún momento voy a este grupo y le hablo a ustedes. Y de repente voy a aquel grupo y le hablo así. Entonces, lo que dicen algunos es que usted coja la iglesia y divídela en una cruz. Aquí, pártala así. Entonces, si estuviera un solo grupo aquí, si estuvieran solamente dos hileras, yo haría una cruz y pasaría aquí. Entonces tengo 4 escenarios. Tengo este escenario primario, tengo este escenario secundario, tengo este escenario terciario y tengo este escenario cuartario. Y entonces, ¿qué hago? Mi predicación debe estar ahí. Debo comenzar a hablar uno por uno.
En algún momento le va a decir, hermano, si en algún momento tú te has sentido desordenado en esta vida y siente que todo está revolcado, sabe que el Espíritu de Dios está revoloteando, está para tratar con tu vida. Y si en algún momento siente que las cosas están confusas, Dios el segundo día te mostró que Él puede separar todo aquello que no está, que te está haciendo mal. Y si en algún momento, así, y voy hablando cuadro por cuadro, y así voy cubriendo. Es una manera de hablar personalizado. No te pares aquí, comiences a hablar para allá. El pastor Elmer, usted mira que él comienza y se para a hablar para allá. Y usted como que, ¿sí? Son maneras, pero él también va a las personas de igual manera. Así que el llamado final, invitación a comprometerse con las respuestas de Dios a sus inquietudes en ese aspecto. Y terminamos con esto. Ideas. Cuando predique, olvídate que tú eres tú. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que es un mandato divino, o sea, tú no estás ahí por ti mismo, ¿estás por quién? Porque Dios te maneja. Entonces, por favor, cuando vengas a predicar y vengas aquí, no diga, bueno, hermanos, pues la verdad es que el predicador no pudo venir hoy, anoche me llamó como a las 8 de la noche, entonces, pues hermano, vamos a ver de pronto. No, hermanos, si es mejor que usted diga, pastor o hermano, no puedo predicar, a que te levantes allá a dar excusas. No de excusas. Tienes que venir con la convicción, con la seguridad que Dios te eligió y te ayudó para estar aquí. Entonces tú eres el mensajero de Dios que trae el mensaje de Dios para gente que está esperando un mensaje divino. Entonces olvídate, no había escuchado lo que dijo el pastor Elmer con respecto a Moisés, cuando no había escuchado ese pensamiento, ¿no? De por qué Moisés dijo, Señor, no sé hablar. Realmente nunca lo había escuchado, hasta ahora lo escucho y me gustó de que Moisés dijo, no lo he leído, Elena White dice que Moisés no lo dijo porque no quería mostrar, quería esconder su yo. Es esto: olvídate que tú eres tú, o sea, olvídate de tus talentos, tú estás ahí solamente tomado por el Espíritu Santo, pero con una palabra que usted ya la colocó en las manos del Señor y la tiene organizadita en orden. Los evangélicos no son muy técnicos en hacer orden, sino que ellos se paran ahí, comienzan a hablar y gloria, aleluya y esto, y tocan un tema, y a veces el mensaje llega de todas maneras porque Dios tiene misericordia de las personas, pero tiene que ser esto. No pidas disculpas, no te sientas mal, Dios te estará usando. Dios escogió lo necio para avergonzar a los poderosos, a la gente, ¿no? Entonces, hermano, pastor, no, yo no puedo predicar porque a mí me da vergüenza. Hermano, si hay una persona tímida en esta vida, soy yo. Yo soy muy tímido, yo soy muy difícil para hacer relacionamiento con otras personas. Yo admiro a Leonela porque Leonela habla con los codos y a quien le ponga adelante. Pero hermano, yo he viajado, yo viajé del Brasil a Bogotá al lado de un hombre ahí y una señora, y usted cree que yo pasé una palabra en 6 horas de vuelo. Y todo el viaje fue pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo rompo el hielo? ¿Qué es? Y entonces por allá saqué un libro saqué un libro cristiano y como que dejaba ver la portada para que vieran que yo era cristiano. Nunca me preguntaron nada, así que nunca hablé con ellos. Soy muy, muy tímido, pero cuando ya me paro aquí, hermano, ya es otra cosa. Porque he luchado, he orado, he organizado, he colocado todo en las manos del Señor. Pero es eso, entonces no importa si eres tímido, si no tienes la palabra fluida, no des excusas, levántate en el nombre del Señor. Predica la palabra, deje que Dios predique sus enseñanzas. Eso es lo otro, hermanos, miren, no venga con posiciones completas. ¿Por qué? Y cuadro esto, mire, recuerde siempre. Y yo tengo la seguridad que en esta mañana, en este día, aquí hay personas con diferentes circunstancias de la vida. El pastor dijo, ¿ya desayunaron? Y de repente no todos hayan desayunado. O de repente desayunaron y no saben qué van a comer en el almuerzo. Entonces tengo gente preocupada aquí. Están aquí valientes. Y
la temática, el tema que yo estoy dando aquí, debo de alguna manera satisfacer, ayudar a tener paz a esa persona que está preocupada. Entonces, en un público que usted tiene un sábado en la mañana, el sábado en la mañana, hermanos, van visitas, van amigos, va gente que usted no conoce, van hermanos, y de repente por ahí al lado allí hay un matrimonio adventista y están a punto de divorciarse. Pelearon esa semana, están de guerra, pero están en la iglesia porque son adventistas del séptimo día. Allá atrás hay una jovencita que esa semana el novio la dejó, le destrozó el corazón, y esa chica vino a la iglesia. ¿Por qué vino a la iglesia? Porque alguna quiere saber si hay alguien para ella, si Dios se olvidó de ella, si ella es muy fea, si ella no es digna de tener un novio o algo así. Por este lado hay unos jóvenes que están en las drogas y están llevados y vinieron a la iglesia porque por el papá, por la mamá. Allá atrás hay un hermanito que está solo. Lo tienen abandonado, su familia se fue de gira, no han venido, él está solo, tiene miedo. Allá hay una chica que quedó embarazada y está en la lucha de abortar o no abortar, su familia no lo sabe. Entonces usted se levanta a predicar aquí y usted dice, hoy voy a predicar acerca de los 144,000. Bueno, hermanos, usted tiene que saber que si va a predicar de los 144,000, recuerde que es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre lleva respuesta a las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento del tema de los 144,000 usted va a tener en cuenta a los viejitos que están acá? ¿En qué momento los 144,000 usted va a tener en cuenta a la persona, a la chica que está allá, que lo dejó el novio y la tiene desbaratada, a los chicos que están aquí con drogas, a la mujer, al viejito que está solito, a la dama que está para abortar? ¿En qué momento usted va a tomar ese tema y lo va a transformar en algo que traiga esperanza a esas personas? Eso me hace temblar cuando yo me paro en el púlpito. Pero es esa situación. Escudriña la escritura, lee, prepárate, estudia. El predicador, hermanos, de alguna manera, el pastor Ángel lo dijo, debe saber más que los que, y no es que sepa más de todo, sino en el tema que va a presentar ese día. ¿Sí? Predica de tal manera que la gente quiera escucharte. No le seque el pozo la samaritana a menos que le des agua viva. O sea, hay gente que te dice, tú que estás en el pecado y que esto. Si le vas a removerlo, dele el agua de vida también. Entonces a veces, hermanos, aquí los jóvenes están escuchando música, rock y todo eso, pero muestre entonces la música que te va a traer paz, que le va a traer a los muchachos. Los muchachos que van al cine y están por ahí, pero entonces muestre que la iglesia tiene programas que le van a ayudar a sentirse en una comunidad feliz, juvenil. ¿Sí? Por la palabra del Señor. Haga llamados a tomar decisiones. No puedes terminar, la hermana Juárez dice, no puedes terminar un sermón sin hacer llamados. Y usted puede hacer llamados sencillos. ¿Sí? Simplemente, hermanos, ¿cuántos creen que este es un tiempo de comprometernos? Por ejemplo, yo puedo hacer un llamado. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios nos llamó para ser predicadores? ¿Cuántos creen que Dios, el divino, te está llamando para que lleve un mensaje divino a las personas que no conocen de Él? ¿Estarían ustedes dispuestos a colocarse hoy en las manos del Señor y prepararse? Un sermón, ese es un llamado. Hay llamados eso lo vamos a estudiar después en evangelismo, llamados de predicación, llamados de bautismo, llamados de consagración. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude. Dios nos guíe cada día a hacer de la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, traza bien la palabra. Haga de esta palabra la mejor herramienta que Dios te ha dado para llevar corazones a los pies de Jesucristo. Lo que estamos interesados, hermano, es que todo lo que van a dar, el pastor que nos dio esta interpretación hermenéutica de las epístolas, todo esto, el pastor Ángel, este tema, los que vamos a tener, grupos pequeños, salud, familia, teología, historia, profecías apocalípticas, todo esto sea para que nos animemos a transformar todo ese conocimiento en estos sermones sencillos
que van a llegar al corazón de las personas. Que Dios les bendiga, hermanos.